Buenas tardes, 21º programa de nuestra revista de Economía y Política Internacional, Silogismo Contrafáctico. Nuestro Facebook es Silogismo Contrafáctico, tenemos correo electrónico, pero mi coequiper José Luis Galanti tiene pues ya por costumbre esta tuida, llegar tarde y dejarme a mí el inicio del programa, y hoy tenemos una muy grata visita. Nos visita el profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Santa Fe, Ernesto Mechia, que es titular en el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires de Introducción a la Sociología, y en la Facultad de Ciencias Sociales es titular de metodología de la investigación social. De la investigación social, porque me habías dicho algo de métodos cualitativos. Métodos cualitativos de investigación social. Y de lo mismo en la Universidad de Litorales. Efectivamente. En Santa Fe, que es titular de la misma materia. Ya lo hemos metido en cuestión, pero siempre lo de rigor es plantear un saludo. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, acá contento. Un tanto nervioso, debo decirte, pero contento. Pero nosotros no nos comemos a nadie, quédate tranquilo, será una entrevista grata. Contento por la invitación, realmente. Compartimos el trabajo en la Cátedra del Ciclo Básico Común, un espacio interesante siempre, desafiante, y bueno, ahora nos vemos en otro espacio que seguramente va a ser interesante también intercambiar. Bien, yo cuando era chico decía, me gustaría ser jugador de fútbol, me gustaría ser astronauta. ¿En qué momento vos empezaste a decir que querías ser sociólogo? Una pregunta grande, digamos. Mira, yo cuando era chico hice tanto la primaria como la secundaria en colegios religiosos, y no se me ocurrió sino hasta un momento muy repentinamente la sociología. No fue en el secundario. En el primario. No fue una vocación, sino que digo que la sociología para mí fue una especie de epifanía, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria. Un aparecer sensible. Una aparición, una especie de salvavidas. Porque tenemos que aclarar algunos términos porque no sabemos cómo lo pueden entender nuestros oyentes. Sí. Estudiar sociología se me apareció una epifanía como una posibilidad, pero porque me pasaban cosas que ahora te voy a contar un poquitito fuertes en la vida. Mientras estaba en la secundaria, primero yo había pensado... Discúlpame, ¿a quién no le pasan cosas fuertes en la vida? Todos los que estamos en el mundo pasamos cosas fuertes en la vida. Sin duda, pero yo creía justamente en ese momento que necesitaba alguna especie de plataforma, ¿sí?, cognitiva, que me ayude a reordenar la vida, porque no entendía nada de lo que me pasaba y me sentía sin brújula, digamos. Por eso digo que la sociología se me apareció como una posibilidad, ¿no? Cuando estaba en la secundaria pensaba, soy hijo de un señor italiano, pensaba mucho en la medicina, ¿sí?, en esa clase de carreras, pero bueno, efectivamente desarrollé una sensibilidad por la lectura, ¿sí?, de literatura sobre todo, y bueno, cuando salí de la secundaria, en fin, quería estudiar letras y me anoté en el ciclo básico común, segunda edición, año 1986, para estudiar letras. Pero en el medio, digamos, descubrí que era gay o algo por el estilo. No había en el año 86 palabras así muy... No, es una palabra que con esa palabra vino avanzado los 90 a la Argentina. Homosexuales existían siempre, en todas las épocas lo hubo. Homosexual o existía palabras por ahí un poquitito más ofensivas, ¿no? Así es. Eso era lo que tenía uno al alcance de la mano, lamentablemente, ¿no? Alfred Schutz, en un texto que damos en la materia, dice que tenemos un acervo de conocimiento social disponible a mano, con palabras que son imágenes lindas y palabras horribles. Bueno, yo en ese entonces tenía palabras horribles, digamos, para tratar de nominar, digamos, de describir lo que me pasaba, y era muy angustiante. Tratar de comprender tu identidad sexual, o lo llamarías identidad de vida. Y también de comprender por qué la gente me trataba como me trataba, digamos, me hacía falta, digamos, incorporar otra clase de conocimiento. Y fue ahí que habiéndome anotado en letras y empezando a cursar materias de letras, decidí, bueno, no solamente
cortar con el noviazgo que yo tenía con una chica en ese entonces, sino también estudiar sociología. En principio fue eso. ¿Cuánto tiempo hiciste el CBC? ¿Terminaste el CBC antes de cambiar de carrera? No, habré hecho de letras 2 materias o algo así. Y después ya te pasaste. Igual había cursado ya científico, de manera que por ahí hice solamente una materia. Y no, después me cambié. Lo que pasa que en el medio, año 86, me tocó el servicio militar obligatorio, cuestiones de otro país. A ver, déjame detenerme en esa cuestión. Sí. ¿Fue muy duro para vos? ¿Fue Un horror. muy complicado? Sí, un horror. Primero porque yo vengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? General Las Heras. No es tan lejos, General Las Heras, no. Es ahí nomás de Merlo. Sí, 75 kilómetros de la capital. En el año 86 y antes era un pueblo lindo de la provincia de Buenos Aires. Ahora es una ciudad. Me enteré que pusieron un semáforo y que hay un edificio con 3 pisos, pero bueno, en aquel entonces, cuando yo era pibe, era realmente muy, muy chiquitito. Y como te imaginarás, Raúl, yo no la pasé bien ahí, a un punto tal que le dije a mi padre, en el año 81, como era un chico así inteligente, te diría, aprovechando esa condición, le dije a papá, mandame pupilo con los curas, porque yo creía que estando encapsulado ahí iba a ser preferible a estar a la intemperie en esa comarca, ¿no? Donde la verdad que la había pasado muy mal. Entonces, contestando a tu pregunta sobre el servicio militar y Buenos Aires, imagínate lo que fue para mí el servicio militar, porque cuando empezamos a estudiar en Buenos Aires, el primer año, o los primeros 6 meses lo hicimos viajando en tren, pero enseguida papá nos compra un departamento. Yo tengo 2 hermanos y tenía una hermana, y bueno, me acuerdo que fue la primera semana que yo tenía un departamento en la gran ciudad que me aseguraba anonimato, que me aseguraba estar al resguardo de un montón de escarnios que sufrían en el pueblo, y justo ahí me llega la carta para hacer el servicio militar. Así que para mí fue un golpe espantoso, digamos, en el centro del corazón, porque empezaba la vida que a mí me gustaba y bueno, me tuve que bancar lo otro, ¿no? Así que fue un horror. Realmente eran privaciones de la libertad, amparadas por ley. Inclusive para chicos que no eran gays, que tener que estar sometido a una disciplina para todos. absolutamente degradante. Yo ahí no hacía diferencia, porque estábamos realmente sometidos a una vida degradante, todas las generaciones de argentinos, hasta que esta ley, por un crimen que se cometió con un chico que no profesaba la fe católica en Neuquén, si mal no recuerdo, Soldado Carrasco, finalmente por la presión social la ley fue derogada, ¿no? Vergonzoso. Era hacerle de secretario en el mejor de los casos, o si no había que cortarle el pasto a los caretones militares que estaban en Campo de Mayo, en Ushuaia, en La Plata o en todas partes. Colimba significa correr, limpiar y barrer. Mira, te agradezco el dato. No sé eso te pasa por estar encapsulado en los libros. Esa acepción de la palabra colimba yo la conozco de los años 60, cuando yo era un estudiante de primario. Fíjate. Correr, limpiar, barrer. Correr y limpiar y barrer. Voy a preguntar a la gente de mi generación a ver si también lo saben así. Yo estimo que seguramente que sí, pero te vuelvo a insistir, tu devoción por los libros, muy elogiable, a veces te lleva a no tener tanto contacto con la calle. Pero los libros abren, no tengo ninguna duda. ¿Cómo no? No tengo ninguna duda de eso. Abren y también te ayudan a saber qué pasa en la calle. De eso va a contar todo nuestro reportaje, cómo vamos a ir aplicando distintas teorías a comprender fenómenos de nuestra realidad. Bueno, cómo no. ¿Algo más que quieras contar desde el punto de vista personal en cuanto a cómo fuiste avanzando en tu vocación? A la vocación, sí, cómo no. Me interesa mucho esto. Mirá, cuando yo me mudé a Buenos Aires, año 86, te repito, descubrí un mundo muy impresionante. Hay un teórico de la literatura que se llamaba Mijael Bakhtin, que hablaba de la lingüística, que hablaba del cronotopo, ¿no? Digamos, un lugar y un momento en simultáneo investidos de importancia, en este caso de afectividad. Y bueno, descubrí que el mundo ferroviario, ¿sí?, era un mundo
era un lugar y un momento de encuentro muy importante para los homosexuales. Imagínate que hacía poco que habíamos reinaugurado la democracia, de manera que lo que hoy se conoce como bares para gays o esas cosas apenas existían. Y entonces, en aquel momento, claro, donde además te llevaban en cana con el tema de los edictos, yo fui descubriendo que en el mundo ferroviario era un mundo que se apropiaban para beneficio propio, en medio de la clandestinidad, los homosexuales, ¿no? Entonces descubrí el mundo de los baños, que para mí en un principio me vinculaba a imágenes muy degradantes de mí y de la homosexualidad, ¿no? Pero con el tiempo fui descubriendo cosas, ¿no? Eso que llamamos códigos, que para mí tuvieron una cuestión muy importante para digamos, decidirme por sociología, ¿no? Ahí me daba cuenta cómo, por ejemplo, corrían dos mundos paralelos, ¿no? Un mundo que era el mundo común, que todo el mundo veía, en el que todo el mundo, digamos, ponía su aporte y formaba la gran corriente, pero había todo un submundo paralelo a la vista de todo el mundo que podía ver, ¿sí? Que se desarrollaba durante el día. Podía y quería ver. Sí, sobre todo podía, ¿no? El que tenía el código, el que tenía ese saber ambiental, ¿no? Se daba cuenta de qué pasaba ahí y podía hacer cosas aún a la vista de todo el mundo que no se daba cuenta de lo que hacía. Y yo me decía, esto es súper sociológico, porque acá, digamos, este entramado, digamos, de miradas, de gestos, ¿no? De ritmos, de miradas, ya lo dije, ¿no? Porque era todo muy mudo. Este entramado de cosas no depende de ninguno en particular, sino que depende de un entramado, ¿no? De algo que supera a cada individuo. Bueno, esto evidentemente también es social. Y yo tenía ganas de saber esas cosas, ¿no? O de buscar algún conocimiento que me permitiera saber esas cosas. Después la carrera me decepcionó un poco en ese sentido, porque en la carrera yo vi, por supuesto, a grandísimos autores como Marx, como Weber, como Durkheim, como Parsons, ¿sí? Bueno, Parsons más famoso que grande para mí, pero veía que estaban enfocando la sociedad desde un punto de vista muy grande, ¿no? Muy estructural. Y bueno, me di cuenta de que en la carrera no había un repertorio de autores que ayudaran por ahí a hacer un zoom en las cositas más chicas de la sociedad. A ver lo más micro. A ver lo más micro, pero no para desatender lo macro, sino porque a veces desde lo micro puede oficiar como una linterna para ver un montón de cuestiones que están macrosocialmente condicionadas, ¿no? Bueno, con el tiempo, bueno, la carrera eso no me lo dio, como te decía anteriormente, pero creo que con el tiempo le hicimos un aporte a la institución, no solamente yo, sino también un montón de colegas que tratamos de poner una cuña para que también lo micro, ¿no? se pueda ver. Y sin duda estarás maldiciendo la generación a la cual perteneces. Si hubieses nacido como yo en 1954, hubieses conocido a Néstor Perlonger, que fue uno de los iniciadores del movimiento gay, sí, con el cual pero yo lo conocí personalmente, yo tomé café con él y hablamos de todas estas cuestiones cuando recién despuntaba la débil democracia peronista del año 73 al 76. Recuerdo la palabra de Néstor Perlonger, que sirva, si se quiere, como homenaje, una palabra serena, clara, lúcida, un hombre que practicó las ciencias sociales, pero también practicó la poesía y tenía una gran virtud para hablar, para hacerse claro y no ser molesto con su condición de homosexual. No sabía que lo conocía. Te lo había contado, en un momento, vos hablás con tanta gente que a lo mejor te olvidás. Pero también tenés que recordar que tengo alguna dificultad auditiva. Bien, pero entonces tu facultad... Y a veces me da vergüenza repreguntar. Yo me tuve que acostumbrar a ser un poquito sordo. Pero bueno, todos nos acostumbramos a cualquier cosa, pero tu capacidad auditiva menguara a lo mejor no te llevó a recordar que cuando te dije que yo lo había conocido a Néstor Perlonger junto con Sebrelli, que no es santo de la devoción de nadie, pero estaban los dos juntos, dijiste, tenemos que hablar de eso y te tengo que hacer una entrevista. Ni te acordás. No, ahora creo que sí. Ahora creo que sí. Son cosas que pasan.
En este momento hacemos nuestro primer corte con un tema musical y después ya nos metemos directamente a hablar de sociología con Ernesto Mechia, nuestro invitado de hoy.